Hola, bienvenidos a este canal y hoy me gustaría hablar de qué pasará cuando lleguemos al nanómetro, si es que se llega, ¿no? ¿Dónde estamos parados frente a este dilema que es seguir avanzando en eficiencia y potencia en torno a la cantidad de transistores? Y la cantidad de transistores depende mucho de la litografía que se use. Cuanto menor sea la litografía, mayor cantidad de transistores se pueden poner, pero cada vez se hace más difícil. ¿Y qué pasará llegando al nanómetro? ¿Será el final del camino o el principio de uno nuevo? Hago una breve introducción de qué es un nanómetro. Esto es una medida del conocido sistema métrico en el que tenemos el metro, el centímetro, milímetro, micrómetro y nanómetro. ¿Querés saber qué tan pequeño es un nanómetro? Te lo pongo de esta manera. Un pelo humano tiene un grosor de unos 0,08 milímetros, que esta es una medida más conocida por nosotros, y esto sería el equivalente a 80.000 nanómetros. Un glóbulo rojo en sangre mide 5 micrómetros, un virus puede medir 100 nanómetros, y si hablamos de crear un procesador con una litografía de 1 nanómetro, estamos hablando de crear transistores 100 veces más pequeños que un virus. Evidentemente los fabricantes tienen problemas para llegar a ese supuesto límite, pero ¿qué pasa cuando lleguemos al nanómetro? Es lo que nos preguntamos hace muchos años. Se dice que el silicio tiene un límite físico y que impide llegar a niveles más bajos que el nanómetro. Algunos se estará preguntando por qué es tan necesario reducir todavía más. Bueno, es parte del avance tecnológico de los procesadores. Reduciendo el tamaño, como dije anteriormente, baja el consumo, mejora el rendimiento, baja la temperatura, y por eso es que hoy se puede llegar con procesadores a 5 GHz, cosa que antiguamente la temperatura era tan alta que no era viable en lo absoluto. Igualmente, no siempre que se baje los nanómetros equivale a una mejora en cuanto a otros procesadores de litografías más alta, pero eso lo voy a dejar para más adelante. Hoy por hoy hablamos de 7, 5 y 3 nanómetros. Existen a día de hoy procesadores de 2 nanómetros fabricados por IBM y también TSMC, y por el momento es en entornos de prueba, y según TSMC para el 2023 ya estarán listas para el mercado. Se acerca el límite del silicio, es una realidad, pero eso no es solo un problema por el momento llegar a ese nanómetro, sino cómo poder avanzar si estás en el límite de la materia prima. A pesar de eso, las empresas están trabajando para poder llegar a ese hito todavía de manera teórica, y casi parece un imposible, pero recordemos que hace pocos años atrás se estaba trabajando de manera teórica en llegar al nanómetro y también parecía imposible, y hoy las empresas trabajan sabiendo que esto va a ser un hecho. Pero imaginémonos que lleguemos al 0,1 nanómetros, que seguramente le llamaremos 100 picómetros, o también se podría llamar un angstrom, como lo bautizó Intel en su nueva nomenclatura, que es la más común para medir distancias atómicas. Y te preguntarás, ¿por qué quiero medir una distancia atómica? Bueno, entre 50 y 600 picómetros es el diámetro comprendido en medidas atómicas, y si la litografía llegara a 0,1, estaríamos en un tamaño atómico, incluso en 0,5 estaríamos dentro de ese rango. Ahora, pausemos acá las especulaciones de llegar a 0,1 nanómetros. Y recuerdan cuando les dije que no siempre que se baja la litografía es significado de mayor velocidad. Bueno, si se fijan bien, el mayor ejemplo es Intel y su nueva nomenclatura, que pone perfectamente en su procesador el número del nodo al que corresponde la litografía del procesador. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que compras un procesador Intel 7, ojo, no confundirse con Intel i7, son dos cosas diferentes. El nodo de Intel 7 se refiere a que ese procesador compite con la litografía de 7 nanómetros, pero no necesariamente el procesador de Intel será de 7 nanómetros. ¿Y por qué hace esto? Bueno, Intel por muchos años se podría decir que sufrió bullying porque usaba, a diferencia de la competencia, una litografía alta. Por ejemplo, cuando AMD usaba 7 nanómetros, Intel usaba 10, pero esos 10 nanómetros de Intel eran más rápidos que los de 7 nanómetros. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a que los 7 nanómetros de AMD fabricados por TSMC no tenían la misma cantidad de transistores que Intel había logrado poner en sus 10 nanómetros. Esto pasó porque en vez de pulir la técnica de cómo lograr poner más cantidad de transistores en la misma oblea, decidieron bajar la cantidad de nanómetros, aunque no pudieran poner ni siquiera la mitad en cantidad que tenía Intel. Es decir, tenían más espacio, pero no lograron usarlo de manera eficiente. Supongo que todo esto fue cuestión de marketing, y AMD junto a TSMC supieron aprovecharse de eso para ganar notoriedad.
No quiero dejar afuera a IBM y Samsung, que juntos lograron aportar una innovación bastante creativa y absurdamente sencilla. ¿Cuál es esta mejora? Bueno, hasta ahora los transistores se colocaban de manera horizontal. Estos transistores se conocen como FinFET y son las que se usan hace ya varios años. Ahora se podrían empezar a usar en algún futuro no muy distante otra forma llamada Vertical FET. Esto, según IBM, reduce el consumo en un 85% y duplica la velocidad del procesador. Esto es una idea muy interesante porque es una idea potable, sin complicaciones, y que a día de hoy se puede implementar sin los problemas que se tienen hoy día en llegar a 1 nanómetro o incluso más abajo. Esta mejora es tan simple por el hecho de que no hay una novedad o una tecnología revolucionaria o un material diferente o necesitan llegar a un tamaño mucho menor. No, nada de eso. Simplemente los transistores FinFET, como dije anteriormente, están puestos en horizontal y ocupan más espacio. A IBM y Samsung se les ocurrió un diseño que sea vertical. De esta manera tienen varias mejoras, pero la más interesante es que ocupan menos espacio y se pueden poner más cantidad de transistores que con el diseño actual de FinFET. Esto nos da una perspectiva de potencia a futuro muy alta en potencia y rendimiento. Y si ya sé lo que estás pensando, esto es como si guardo mi ropa hecho un bollo, ocupa más y entra menos, y si pongo mi ropa ordenada entra más cantidad. Bueno, fue casi algo parecido que eso. Debe haber una explicación seguramente razonable, pero yo la desconozco y no puedo creer que no se implementara antes. Pero creo que es como todo, hasta que no ves el placar o ropero que no entra más ropa, no haces ningún cambio al respecto hasta que toca ordenar todo bien para que entre todo o más. Igualmente las empresas siguen en la carrera de ver cómo llegar por debajo del nanómetro, pero para lograr eso, según todas las teorías, se necesitan temperaturas criogénicas, que no se asusten con la palabra, es cierto que es muy avanzado, son creo que más o menos 200 grados o 196 si no recuerdo mal, pero el hecho es que son avanzados, pero las empresas de procesadores son las más avanzadas tecnológicamente hablando, y no es una cuestión de, uy, ¿cómo van a lograr manejar esas temperaturas? Para estas empresas, estas cosas no son un problema, son una decisión y nada más. Igualmente, no es lo único con lo que tienen que lidiar, sino también con canales de comunicación a nivel molecular. En Pekín, unos investigadores lidiaron con crear un procesador de 0,3 nanómetros y los resultados fueron por un lado decepcionantes y por otro muy alentadores, aunque sin quitarles el mérito de conseguirlo. Es un logro impresionante, es muy inestable por el momento, pero lograron ver que puede ser 100 veces más rápido que un procesador actual, y esto utilizando el sistema FinFET. Si a esto le suman la implementación de los transistores verticales, podríamos hablar de 200 veces más potente, con una autonomía que podría rozarlo ridículamente bajo. Espero que les sea de utilidad esta información, aunque es más para curiosos como yo, que les gusta saber qué es lo que se está amasando o cocinando para nuestro futuro. Como digo siempre, gracias por llegar hasta el final. Ahora sí nos vemos en el próximo resumen.